Muy buenas noches compañeros, mi nombre es Felipe Spitia, grabo este video para la Universidad Nacional de Biblioteca de Distancia dentro del programa de Psicología en la materia de Acción Psicosocial y Salud. Básicamente voy a responder unas preguntas sobre este tema, la primera asociada a cómo considero mi propio estado de salud físico y mental. Para abordar esta pregunta, lo primero es definir lo que entiendo, mi entendimiento sobre estado de salud. Y el entendimiento que tengo es un estado de bienestar, de continuo equilibrio. Básicamente la salud se contrapone pues a la palabra enfermedad. En correspondencia con esto, mi propio estado de salud físico lo defino como en ausencia de enfermedades relevantes, aunque con algunas limitaciones de movilidad que comentaré un poco más adelante. Sin embargo, la mera existencia de una preocupación relacionada con mi propio estado de salud, pues me lleva a interpretar la necesidad de buscar un equilibrio en cuanto a mi salud mental. En épocas de pandemia creo que esto es un factor que se arraiga un poco más en casi todos. En la segunda pregunta vamos a abordar de qué manera se realiza prevención desde cada uno de los niveles primarios, secundarios y terciarios con base en la lectura que realizamos de la unidad número uno. Y al respecto quiero precisar lo siguiente. Lo primero es el entendimiento de prevención, ya que prevención está definido para nosotros como esas medidas que se realizan no solamente pues a prevenir la aparición de nuevas enfermedades en un contexto o en el contexto donde estamos, sino también a cómo se puede detener el avance y se puede minimizar o atenuar un poco las consecuencias de distintas enfermedades. Con esto pues se haría un abordamiento, entonces desde prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria básicamente? Pues primero son como esas medidas orientadas o que se destinan a evitar que una enfermedad aparezca o un problema de salud mediante el control de algunos factores muy puntuales. ¿Sí? Entonces, en el control se puede prevenir la aparición de esas enfermedades. Estas acciones de prevención ayudan a disminuir la incidencia de la enfermedad en distintas poblaciones. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, como hay que citar unos ejemplos particulares, por ejemplo, cuando se hacen programas de educación sexual en los distintos colegios para evitar riesgos de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Otro tema muy importante en enfermedades como la prevención del VIH, entonces también se hacen campañas en colegios o en centros o comunidades para el correcto uso de los preservativos, de tal manera que se pueda trabajar en ese tema de control. Entonces, estos serían dos ejemplos asociados como esa prevención primaria. La prevención secundaria ya va mucho más asociada como a un diagnóstico temprano de una enfermedad. Estas enfermedades, lo ideal es poderlas detectar en un momento oportuno, un momento donde se pueda con un adecuado diagnóstico tratar de manera oportuna y hacer un tratamiento adecuado para el control de la enfermedad. Esto a manera de ejemplos, pues claramente tiene, por ejemplo, un tema, por ejemplo, con la hipertensión arterial que venía aquí dentro del esquema, donde los chequeos continuos de la presión arterial le permite, pues, al médico de una manera anticipada diagnosticar si tendría que cambiar el tipo de tratamiento para el control de la enfermedad. Y esto también se aplica a un segundo ejemplo, se puede aplicar pues a los seguimientos periódicos o los chequeos de control periódico que nos hacemos nosotros después de determinadas edades. Por ejemplo, en los hombres cuando se hace un control chequeo sobre la próstata después de los 40 años, es también en búsqueda de tener como ese segundo, como esa prevención secundaria en este esquema. Ya en la prevención terciaria, aquí ya son enfermedades que clínicamente se manifiestan y pues aquí va un tema de un buen diagnóstico, un tema de tratamiento, una rehabilitación física también, en algunos casos una rehabilitación psicológica. ¿Esto para qué? Primero porque hay que minimizar los sufrimientos que padece la persona derivado pues de perder su salud y también complementado, por ejemplo, para un caso, temas de enfermedades crónicas que se tratan, entonces requiere una rehabilitación física, psicológica, social para la adaptación del individuo y también, por ejemplo, en casos de fracturas, entonces cuando las personas sufren una fractura, aquí hay un tema de tratamiento fisioterapéutico que le permita a ellos pues poder rehabilitar nuevamente la movilidad. En el tercer planteamiento vamos a profundizar en qué significa para nosotros realizar acciones de promoción en salud y también vamos a citar dos ejemplos al respecto. Entonces, lo primero es entender la promoción de salud. La promoción de salud es vista como un proceso que le permite o que le entrega a las personas el poder, ¿sí? O los medios necesarios para que puedan controlar su propia salud y poderla de esta manera mejorarla.
Aquí un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, los temas de las políticas que se definen para poder fomentar o promocionar la salud de las personas en distintos aspectos, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en temas comunitarios. Entonces, dos ejemplos puntuales, una diferenciación muy importante. La primera es que la prevención se centra en temas de enfermedad y la promoción de la salud ya habla de la salud como tal. Estos dos conceptos son relevantes, teniendo en cuenta que el primero busca prevenir enfermedades y el segundo ya habla de la integralidad. En este contexto, dos ejemplos que podemos ver en nuestro día a día, por ejemplo, cuando la alcaldía, por ejemplo, mayor, realiza programas de ejercicio al aire libre para las personas mayores. Entonces, es un esquema de promoción de salud, asimismo como la construcción de gimnasios, por ejemplo, al aire libre, que se ven hoy en día en muchas localidades. Entonces, esto también son ejemplos de cómo se están haciendo acciones puntuales en temas de promoción de salud. Ya para ir cerrando, la siguiente pregunta nos preguntan cuáles son esas concepciones históricas del proceso de salud-enfermedad, basado en también una de las lecturas de la unidad número 1, en unos contextos, ¿no? En el contexto tradicional, en el contexto moderno, en el contexto postmoderno. Sobre este particular, en el contexto tradicional hay que considerar también cómo se viene históricamente concibiendo estos temas asociados a la salud, ya que en la antigüedad pues claramente esto se atribuía como a unas personas con una especie de poderes curativos o que encontraban en las plantas, también extraían como algunas infusiones y que con algunos rituales les permitía entonces a ellos sanar a las personas. Esta concepción en la parte, en la época tradicional, básicamente lo que nos habla es como de ese arraigo cultural que viene asociado primero pues a asociar la salud a un tema de creencias, que de hecho fue Galeno el primero en cuestionar enérgicamente que se atribuyera o se introducieran algunos temas de enfermedad, una especie de elemento sobrenatural, ¿sí? Entonces, esto, a pesar de que esto ocurrió en una época temprana, estos cuestionamientos, en la Edad Media, por el tema de la gran influencia que tenía la iglesia sobre las decisiones del Estado y particularmente de la comunidad, pues vuelve a reforzarse este esquema donde la salud se sigue viendo como un tema sobrenatural, dicho de esta forma, ¿sí? Por ausencia de una mejor palabra. Ya posteriormente, con el auge de la ciencia, de por ejemplo el desarrollo de la ciencia anatómica, por ejemplo el desarrollo de temas químicos, ¿sí? Y particularmente por el invento del microscopio, pues ya se pueden encontrar algunos aspectos biológicos de la enfermedad, ya que por acción se puede entender que por acción de algunos agentes externos las personas pueden enfermar. Y este es el punto de partida para la etapa moderna, porque desde aquí lo que vemos es que cuando el hombre descubre que puede haber una causa microbiana detrás de las enfermedades, pues cree haber encontrado el origen de todos esos problemas asociados a distintas patologías. Entonces esto abre el camino a la segunda etapa, que es ya la etapa moderna, donde aquí estamos mirando entonces dos esquemas. Primero, cómo se abre por un lado el análisis de la salud y por otro lado el análisis de la enfermedad, y cómo en esta intervienen distintos procesos sociales, distintos conceptos o pensamientos sobre cómo se debería abordar. Entonces aquí se ven algunos cambios en la concepción de la salud y la enfermedad, donde aún se sigue como predominando ese modelo que se conoce como biomédico, pero que es fuertemente criticado porque por un lado tiene un componente de deshumanización y se vuelve muy racional, es muy en extremo hacia lo técnico, hacia lo instrumental, ¿sí? Hacia la doctrina. De hecho, el estudio o el hallazgo habla de que los médicos siguen siendo las personas que menos investigan en sentido por ejemplo, el contorno o la integralidad de la palabra salud. Entonces, desde acá se deriva y esto nos lleva pues a hablar un poco de la posmodernidad, porque en la posmodernidad ya lo que se busca es un horizonte, cito palabras del autor, un horizonte más integral de la salud humana. ¿Y esto qué tiene que ver? Considerar o cómo se traduce acá, que hay que considerar distintos aspectos positivos de versiones epistemológicas, hablan ahí particularmente, porque aquí se conecta temas conceptuales, temas históricos, temas de lenguaje, ¿sí? Se destaca como la comprensión de la realidad de cada uno de estos aspectos asociados a la salud. ¿En búsqueda de qué? Pues de ese horizonte que nos permita tener un acercamiento entre las prácticas reconocidas en salud y, por ejemplo, temas de creencias, temas histórico-culturales. Ya para finalizar mi video, voy a formular dos objetivos personales
que claramente me permitan a mí fortalecer mi propio estado, mi propia condición de salud. El primero es rehabilitar y fortalecer mi propia movilidad en mis manos. Hace un tiempo sufrí un accidente difícil. Esto me ha llevado a tener una limitación, las manos por eso las mantengo así muy junticas, pero básicamente mi objetivo va a ser entonces rehabilitar y fortalecer la movilidad en mis manos mediante actividades físicas recurrentes, claro está bajo supervisión médica u orientación médica. Y el segundo objetivo va a ser retomar una rutina diaria de ejercicio después del accidente que fue de hecho eh, empezando este año. Dejé también como esos hábitos saludables que tenía, entonces el segundo objetivo se traduce en retomar una rutina diaria de ejercicios de tal manera que pueda fortalecer mi salud física en general. Compañeros, muchas gracias, espero haber contestado los planteamientos de la primera unidad. Una feliz noche.